Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, a pesar de las pruebas, de las luchas y de las dificultades de este mundo. Hermanos queridos, los invito a ir a un salmo, el Salmo 119, el salmo más largo que hay. Así que vamos a leer un versículo cada uno. No, no lo terminamos más. No, yo voy a leer dos, tres versículos del Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 1 y 2. A ver, así dice la palabra del Señor. Dice el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El salmista está diciendo y nos muestra a cada uno de nosotros en esta noche, hermanos, que quiénes son los dichosos, quiénes son los bienaventurados, ¿quiénes son los perfectos de camino? Bueno, dice, son los que andan en la ley de Jehová, son los que guardan la palabra de Dios, son los que guardan la enseñanza, los que andan en la enseñanza y en la dirección de Dios. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Ahora, hermanos, el salmista está diciendo, miren, la dicha y la obediencia van juntas. En otras palabras, lo que está diciendo es eso. Ahora, si ustedes quieren tener dicha, quieren ser dichosos, quieren andar en los caminos de Dios, bueno, tienen que obedecer. Estamos en tiempos muy difíciles, muy complicados, donde a la palabra de Dios se la está dejando de lado, desde los púlpitos, desde las predicaciones. Ya el apóstol Pablo tenía que decir, no voy a predicar otra cosa que la cruz de Cristo, no voy a predicar otra cosa que al Cristo crucificado, no vengo con palabras de mundo ni palabras persuasivas, sino que vengo a predicar a Cristo, la cruz y a un Cristo crucificado que puede salvar, que puede perdonar pecados, a ese Cristo vengo a predicar. Bueno, nos estamos alejando de esas cosas, me parece. Y es bueno que nosotros nos volvamos a afirmar en lo que es la palabra de Dios, estar afirmado en la obediencia de la palabra de Dios, en lo que es estar y tener dicha y tener obediencia. Miren, cuando yo leo Isaías 35, se los leo, pero Isaías 35, en el versículo 8, la palabra de Dios nos dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, la santidad no es popular, más en estos tiempos, no es popular. Y la palabra de Dios a cada uno de nosotros nos está diciendo que es estrecha la puerta, que es angosto el camino que lleva a la vida y que son pocos los que lo hallan y que ese camino es una persona y que ese camino es Jesucristo. Pero además, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, ustedes recuerdan en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, dice que para esto hemos sido llamados. ¿Mm? Y qué ejemplo nos ha dejado Él, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Debo caminar y debo andar por donde anduvo Cristo y por donde anda Cristo, mi Señor, pisando donde Él mismo pisó, donde Él mismo va pisando. Entonces, uno se pregunta, dice, bueno, dice, pero ¿y cómo permanecer en ese camino? ¿Cómo permanecer en la obediencia? ¿Cómo permanecer, estar y aferrarme a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia? Bueno,
si vamos y yo le estoy recordando versículos que son conocidos por casi todos ustedes. Me dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué me dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice así, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es sin defecto, la palabra de Dios es eterna. Ahora, y además, recuerden esto, que Pedro estuvo con el Señor y él escribe en la segunda carta que dice que tenemos la palabra profética más segura. Bueno, dice, miren que nosotros estuvimos con el Cristo ese, ¿eh? Miren que nosotros lo vimos resucitado, yo lo vi resucitado, dijo Pedro, pero dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Qué difícil que se nos hace cuando día a día o reunión tras reunión tenemos que abrir la palabra de Dios y hablar sobre la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Mientras otros hablan de milagros, de sanaciones, nosotros abrimos la palabra de Dios y decimos, esto es a lo que nosotros nos conviene. La palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos. Por eso el salmista dice en el versículo 1, en el 119, en el Salmo 119, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y dice el versículo 2, terminando, y con todo el corazón le buscan. La dicha de cada uno de nosotros, hermanos queridos, viene de buscar a Dios con todo el corazón. Una vida entregada así, de todo corazón al Señor, es muy difícil de ser seducida. Miren, hace algunos años, hermanos mayores y con mucha experiencia en las cosas espirituales, a mí me decían, Jorge, estás dejando una puerta abierta atrás, se te están yendo los jóvenes por algún lado. Estás dejando una puerta abierta. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos, no solamente los jóvenes, el mundo seduce permanentemente. Permanentemente está seduciendo. ¿O no? ¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 2? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso seduce permanentemente a cada uno de nosotros. Ahora, una vida entregada al Señor es muy difícil de ser seducido por esas cosas. No va a ser tan fácil seducir. No va a ser tan fácil que Satanás me tire anzuelo y me tire anzuelo y yo pique en algún anzuelo que me tire. Se le va a hacer difícil seducirme. ¿Por qué? Porque de todo corazón lo estoy buscando a Dios. Porque de todo corazón me meto en la palabra de Dios, me zambullo en la palabra de Dios y sé lo que Dios tiene para decirme a mí y qué es lo que me conviene a mí y cómo puedo manejar mi vida y cómo puedo salir de situaciones que se me vienen a este mundo, que se me vienen a mí, que se te vienen a vos, que se te vienen con problemas, con conflictos, con pruebas, con necesidades, con dificultades. Ahora, no soy seducido por esas cosas. ¿Por qué? Y porque lo busco al Señor de todo corazón. Así esto decía el salmista. Por eso el versículo 3 dice, no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. No voy a andar en el pecado, ¿eh? Si yo te busco a ti, Señor, si yo busco lo que dice tu palabra, si yo amo tu palabra. El Salmo 119 habla permanentemente de la palabra de Dios. Ahora, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo ambivalente, dice, ¿no? Oh, qué palabra esa, ambivalente, que iba para un lado y para el otro, ¿eh? En las necesidades, en los problemas, en los conflictos, en la esclavitud lo buscaba el Señor lo libertaba y allá se volvían de nuevo a hacer otra cosa.
se alejaban de Dios. Un pueblo invalente. ¿Eh? Ahora, Jeremías habla de que el pueblo de Israel, y sobre todo Judá, dice en Jeremías capítulo 3, versículo 10, para que lo busquen, dice que se volvían al Señor con corazones indecisos. Indecisos. Es decir, que pareciera que externamente se volvían al Señor, pero internamente, de corazón, no lo buscaban a Dios. Tenían un corazón indeciso. ¿Mm? Y muchas veces, como en la iglesia somos así, tenemos corazones indecisos. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 8, ¿lo recuerdan? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo, el hombre de doble ánimo. Y la Biblia, y en otras palabras, la Biblia nos está diciendo el hombre de doble ánimo, el hombre de doble corazón, el hombre de doble espíritu, el hombre de doble mente, aquel que piensa una cosa, hace otra cosa, que dice esto, hace otra. Y es inconstante en todos sus caminos. Bueno, por eso vamos a leer, miren, Jeremías capítulo 24. Versículo 7. Dice, el Señor les dice a su pueblo, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, de todo su corazón. Muchas veces, lamentablemente, nosotros somos, y hablo por mí, somos de entregarles cosas parciales al Señor. Pobre Jorge, ¿no? Pobre Jorge, que le entrega cosas parciales al Señor. Y la otra parte se la queda a él para ver y tratar de él si la puede solucionar, si la puede arreglar. Se equivoca Jorge Gadañotti. Todo, todo al Señor, de todo corazón. Les daré un corazón nuevo para que me conozcan, para que me conozcan a mí. ¿Y cómo lo conozco al Señor? Estando en comunión con Él, leyendo su palabra, creyendo en su palabra, obedeciendo su palabra. Y no voy a ser seducido por las cosas de este mundo. Miren, hay un proverbio, el proverbio 2, busquen el proverbio 2. Están los salmos, están los proverbios. Proverbios capítulo 2. Dice el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Acá en Proverbio, vuelvan a leer, vamos a leer todos juntos, miren, el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Es decir, que yo me debo esforzar y debo buscar la palabra de Dios permanentemente. Debo andar en la palabra de Dios. Miren, en otras palabras, lo que nos está diciendo el proverbio, busquen y esfuércense en encontrar las verdades de Dios, las promesas de Dios, lo que tiene la palabra de Dios para cada uno de ustedes, como el que busca un minero que se mete en la mina allí para extraer la plata, para extraer el oro, allá en las profundidades, allí tienen que meterse ustedes. Dice, búsquenla allí. Si como a la plata la buscaré, ¿dónde busco la plata? Y me tengo que meter,
metros y metros debajo de la tierra. Yo no lo haría, no lo hago. No soy minero, pero tengo que ser un minero espiritual, en todo caso, para examinar la palabra de Dios, para extraer lo que dice la palabra de Dios para mi vida y para tu vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Buscar a Dios de todo mi corazón, con todo mi corazón. Y una vida de obediencia, ¿no, hermanos queridos? Resulta cuando se aprende a amar la palabra de Dios. Si yo no amo la palabra de Dios, si yo no me intereso en buscar la palabra de Dios, en penetrar en la palabra de Dios, no voy a ser obediente, porque y me va a caer la palabra de Dios por allí, me va a entrar en algún momento, me va a golpear la palabra de Dios. Pero si yo no la amo, tengo que amar la palabra de Dios porque Dios se reveló en la Biblia para hablarle al hombre, para hablarme a mí, para hablarte a ti, hermano querido. Eso es. Y cuando hablo la palabra de Dios y la amo porque Dios me está hablando, es bárbaro, es maravilloso. Miren, a nadie le gusta muchas veces que lo reprendan, ¿no? Que digan, mirá, Jorge, te confundiste por esto, fíjate lo que estás haciendo. Pero después uno empieza a recapacitar y dice, tenía razón. Me dolió lo que me dijo por ahí. Me lo tendría que haber dicho de otra forma por ahí. Pero tiene razón el hermano, tiene razón mi padre, tiene razón el que me lo dijo. Tiene razón, esta persona a mí me ama. Me dijo dónde yo estaba equivocado, qué es lo que estaba haciendo mal y cómo me puedo corregir. Esta persona a mí me ama. Bueno, Dios, cuando Dios nos ama, se reveló en su palabra. Miren, cuando uno vuelve al Salmo 119, y me dice en el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El Señor me está diciendo, mira, la libertad de pecado es el resultado de andar en sus caminos y que mi vida y tu vida depende de nuestra obediencia a sus mandamientos. Yo no voy a ser esclavo del pecado. Cuando ando en sus caminos y cuando amo su palabra y la trato de aplicar a mi vida. Por supuesto que la palabra de Dios la tengo que aplicar acá, pero de acá tiene que venir al corazón. Y cuando viene del corazón, esto se hace en conducta en mi vida. Se refleja en una conducta en mi vida. ¿Por qué? Porque vino a mi mente, fue a mi corazón y se reflejó en cómo yo actúo, en cómo yo ando, en cómo yo hago las cosas para Dios, para los demás. Es maravilloso. Miren, les cuento una anécdota. Uno de los primeros autos que tuvimos con Lidia fue un Citroën modelo 70. ¿Se acuerdan de esos Citroën que le decían los sapitos, el sapo, eso que daban así? Bueno, miren, yo le hacía el mantenimiento sencillo al Citroën. Le metía mano, era un muchachón joven, le metía mano por todos lados. Se rompía algo, se lo arreglaba yo. Y trataba, ¿no? Por ahí la parte mecánica que no, se me escapaban, lo tenía que llevar a un mecánico que ya lo desarmaba al motor. Pero la parte eléctrica, la parte de encendido, se la hacía yo. Y el Citroën me aguantaba a mí los errores. Porque yo tenía mis errores, yo no era ni electricista ni mecánico. De corajudo me metía y lo hacía, y andaba. Ustedes saben cómo andaba ese Citroën, tremendo. Y le arreglaba las cosas y le arreglaba los desperfectos, porque tampoco no había, entonces había que meterle mano al Citroën. Pobre Citroën, con 10 pesos de nafta andábamos una semana, pero era tremendo lo que andábamos, cómo lo extraño. Y él me soportaba los errores que yo tenía, porque yo
por ahí, si no, el encendido no andaba bien, el Citroën mañareaba y arrancaba. Y andaba, por ahí hacía alguna explosión. Una vez le hice tan mal la carburación que hizo una explosión tremenda, salieron los vecinos afuera, bueno, tremendo, me rompió todo abajo, vieron que Pepe se debe acordar, por ahí los chicos, el caño de escape tenía todo venía con un silenciador, me rompió el silenciador porque hizo una explosión, una contraexplosión, lo rajó por todos lados. Vos le sacaba el caño de escape y andaba igual, porque hacía ruido. Bueno, yo creo que quedé sordo por eso. Y dice Lidia, vos hablas muy fuerte. Y le digo, ¿y qué querés si teníamos el Citroën? Le digo, ahora saben que tenía hasta radio le habíamos puesto, no escuchábamos, no se podía escuchar. Pobre Citroën, me aguantó todas esas cosas. Hermanos queridos, yo tengo que ir a la palabra de Dios, porque si yo tenía en esos momentos, muchachón, plata para hacerlo arreglar, lo llevaba al que entendía bien de Citroën en ese tiempo. Yo se lo llevaba a él y lo arreglaba. Ahora, para mis arreglos espirituales y para tus arreglos espirituales hay que ir a la Biblia. No puedo ir a otro lado. Tengo que ir a la Biblia. Me dice el Salmo 139, ustedes lo recuerdan, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Tengo que ir a la palabra de Dios, hermano. Somos la obra de Dios. Somos la obra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí, ¿se acuerdan en Efesios capítulo 2, versículo 10? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y la palabra hechura que me dice que somos un poema para Dios. Ahora, para mi necesidad y para tus necesidades, tengo que ir al manual del propietario. ¿Y cuál es el manual del propietario? No lo tenía el Citroën, el manual del propietario. Le metía mano yo y así le iba. Ahora, el manual del propietario mío es la palabra de Dios. Y tengo que ir ahí. Tengo que ir ahí, queridos hermanos. Permanentemente, permanentemente. Miren, la decisión del salmista, si ustedes van al Salmo 119, en el versículo 7, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. La decisión del salmista era aprender la palabra de Dios. Yo quiero aprenderla, Señor. Ayúdame a aprenderla. Enséñame la palabra, Señor. Ayúdame a aplicarla a mi vida. Dice, te alabaré cuando aprendiere tus justos juicios. Y si yo siempre, discúlpenme, pero siempre lo llevo a la palabra de Dios, ¿no? Pero miren, el Salmo 86, en el versículo 11, dice, el salmista dice, viendo y reafirmando lo del Salmo 119:7, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué le pide el salmista al Señor? Primero, que lo cuide de todo camino de error. Después, que le enseñe su camino. Y le dice, Señor, si tú me enseñas, le pide tres cosas. Señor, si tú me enseñas, yo puedo caminar. Y si yo camino por tus caminos, mi corazón va a estar afirmado. Maravilloso. Señor, enséñame. Yo voy a caminar y voy a afirmar mi corazón para que tema tu nombre.
Qué lindo. Pedirle en esta noche al Señor, queridos hermanos, estas tres cosas, Señor. Señor, enséñame, Señor. Enséñame tu palabra. Lograré caminar, Señor, y afirmaré mi vida. Y las cosas del mundo no me van a seducir. No me van a seducir. Podrán picotear sobre mi mente, pero no me van a seducir. No voy a caer en esas cosas. Es maravilloso, porque yo sé lo que es mi Padre Celestial y cada uno de nosotros sabemos. Miren, vamos a Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Cuando dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Saben, yo conté las veces que aparece la palabra permanecer. 11 veces aparece en este capítulo, desde el versículo 1 al versículo o al versículo 17. 11 veces dice la palabra permanecer. Permanecer en él. Dice 15:10, ahí mismo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Gracias, Señor. Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. Permanecer en amistad, permanecer en amor. Miren, el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os le ha dado a conocer. Permanecer en amistad, hermanos queridos, permanecer en gozo celestial con Él. Es maravilloso. Y el versículo 16 me dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que vuestro fruto permanezca, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué maravilloso. Amar la palabra de Dios, porque en definitiva, Jesucristo es la palabra viva. Claro. El Padre habló a través de Cristo y Cristo vino a decir todas las cosas que escuchaba del Padre y nos las reveló a nosotros a través de su palabra. Maravilloso. Hermanos, el salmista pedía que, miren, voy terminando. Vamos y leemos unos últimos versículos en el Salmo 119. Y dice, vamos a leer los últimos versículos del Salmo 119. El 169, el versículo 169. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento, conforme a qué? A tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame, conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tu mandamiento he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia.
Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Y termina diciendo el salmista, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista le pide que Dios escuche su ruego, que le dé respuesta a su oración, pero él reconoce, el salmista, que es según qué, de acuerdo a qué, a su palabra. Todo es conforme a su palabra en estos versículos que hemos leído. Pero además dice, si yo anduve errante como una oveja y extraviada, dice, búscame, Señor, búscame. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Maravilloso. Nosotros éramos también en un tiempo ovejas que estábamos perdidas. Y el Señor nos buscó y nos encontró. Dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y que Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Ese es nuestro Señor y ese es nuestro buen pastor, que nos buscó, que nos encontró, nos halló, nos perdonó, nos limpió de todos nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida eterna y algún día nos va a venir a buscar. O si no, algún día vamos a estar con Él, para siempre. Pero ese es nuestro Señor. Pero tal vez nos hemos perdido y nos hemos extraviado. La pandemia ha extraviado a muchos, ¿eh? Nos hemos extraviado muchas veces. Bueno, Señor, no te olvides, Señor, que yo no me olvidé de tus mandamientos. Tal vez estoy allí perdido, medio perdido, Señor. Yo sé que el Hijo vuelve, pero también el Señor me tiene que ir a buscar muchas veces. Tal vez hay entre nosotros alguien que está perdido, que está enojado con el Señor, que anda mal. Vuelve al Señor, hermano querido. Vuelve al Señor. El Señor te ama. Y tal vez hay entre nosotros alguien que no tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Bueno, que le pueda pedir perdón por sus pecados en esta noche. Perdón por sus pecados. Tus pecados han ofendido a Dios. Y tus pecados han hecho que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y tus pecados han sido cargados en Cristo. Y Cristo soportó toda la ira de Dios por amor a ti. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Reconócelo como tu Señor y como tu Salvador personal. Y podrás decir, Señor, errante anduve como una oveja, pero tú me encontraste, tú me perdonaste, tú me salvaste, tú me limpiaste, tú me rescataste, tú curaste mis heridas, Señor, que el pecado había producido en mi vida. Que realmente lo pueda hacer. Y queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos permanecer en Él. Me llamó la atención, miren que yo leí muchas veces ese capítulo de Juan, y otra vez refresco mi memoria, dice 11 veces la palabra permanecer. Gracias, Señor. Permanece, Jorge, permanece, Jorge, permanece, Jorge. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a amar la palabra de Dios sobre todas las cosas, amarla. Si el Señor lo permite, cuando mañana tengamos la segunda parte, la palabra de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Tiene poder absoluto para cada uno de nosotros. Tiene suficiencia para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos queridos, que bendiga sus vidas ricamente y que aquel que esté escuchando no tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador personal, hoy puede ser un gran día para él. Hoy puede ser el día de su nacimiento, un nacimiento espiritual en Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Reconócelo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador personal. Decile, Señor, con tus palabras, con tus palabras, decile, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, perdona mis pecados, yo te necesito. Y vas a ser una nueva criatura
en Cristo, una nueva persona en Cristo. Que el Señor bendiga tu vida ricamente. Gracias, queridos hermanos. Amén.